Bueno, vamos a leer una vez más en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Ahí vamos a comenzar la lectura en esta ocasión. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice así: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo este libro, ya vamos en el 2 capítulo, donde el apóstol Pablo, viendo la situación en la cual estaba Timoteo, que había sido dejado ahí en Éfeso para ayudar al pueblo de Dios en aquella ciudad, y fíjese que los creyentes ahí estaban siendo atormentados por otros que venían seguramente de fuera, con enseñanzas erróneas, con enseñanzas muy diferentes, muy distintas a lo que el apóstol Pablo había enseñado. Y Timoteo estaba ahí para poner por delante la verdad de Dios. Y fíjese que Pablo ahora está abordando esa situación, esa enseñanza errónea que hace tanto mal al pueblo de Dios y que acarrea a veces a algunos creyentes para que vayan en pos de esa falsa enseñanza. Y entonces Pablo, dándose cuenta de esa situación, pone ahora presente esta situación y le da instrucciones a Timoteo, lo que él tenía que hacer. Y entonces les dice: recuérdales, versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y entonces fíjese usted que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que el pueblo de Dios se dé cuenta que hay cosas en las cuales uno no debe gastar el tiempo, no debe dedicarle ni siquiera un segundo de nuestra atención, pero hay otras cosas en las cuales sí nos tenemos que dedicar, y nos tenemos que dedicar mucho tiempo e invertir mucho tiempo. Entonces aquí lo primero que dice es: recuérdales, o sea, tráele a la memoria, colócale en su mente esto que les voy a decir a continuación. Pero quiero también que les digas a ellos que el Señor va a ser testigo de lo que yo voy a decir. Y lo que yo les voy a decir, estando como testigo el Señor, es que no contiendan, no discutan sobre palabras en las cuales dice
no hay nada que aprovecha. Y también lo que produce es perdición a los oyentes, ruina a los oyentes. Y entonces, fíjese usted que el apóstol Pablo está pensando en el ministerio edificante en medio del pueblo de Dios. Y un ministerio, para que sea edificante, no tiene que darse a las discusiones de palabras necias, de palabras vacías, de palabras que no traen nada nutritivo para el alma, para el crecimiento del pueblo de Dios. Y muy por el contrario, lo único que produce esa discusión verbal que a veces se da es para solamente el oyente quede más perdido, se arruine, no crezca. Y eso es terrible. Que un creyente no crezca, que un creyente se quede estancado. Y no solamente que no crezca o se quede estancado, sino que lo que se haya construido, lo que haya crecido, comience a desmoronarse por falta de solidez, por falta de fundamento en la vida cristiana. Y entonces Pablo le va a decir aquí, recuérdales a los ministros, a los enseñadores, que no gasten tiempo, que no dediquen tiempo a discusiones que para nada es provechoso. Fíjese que el ministerio de la palabra de Dios tiene que ser para provecho del pueblo de Dios, tiene que producir edificación, consolación, exhortación. A eso tiene que apuntar el ministerio de la palabra de Dios. Y entonces Pablo le va a decir, delante del Señor les digo, dedíquense a eso, no a otra cosa. Para dedicarse a eso, tenemos que examinar nuestra vida. Y entonces en el versículo 15 ahora le va a hablar al ministro. Si antes estamos diciendo lo que tiene que enseñar o a lo que tiene que dedicarse, ahora estamos hablando del que se dedica, del ministro. Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y entonces ahora le está diciendo a cada ministro, a cada creyente, que él tome la iniciativa en esto. Es responsabilidad individual de cada uno de nosotros, hermanos. Usted no se puede presentar por mí, yo no me puedo presentar por usted. Cada uno aquí se presenta con prontitud, con diligencia, lo antes posible, lo más pronto posible. No pierda el tiempo en no presentarse, sino que muy por el contrario, preséntese ahora. Ahora mismo dice, preséntese ahora delante de Dios. Y entonces fíjese que va a unir al ministro con su Dios, con aquel que lo ha llamado para el servicio, porque el ministro se debe a aquel que lo llamó, que es su Dios, es responsable delante de Dios. Y entonces yo tengo que examinar mi vida teniendo conciencia y claridad de que estoy delante de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, las 24 horas del día, todos los días de la semana, estamos delante de Dios. Delante de Dios. Y entonces Pablo le recuerda a Timoteo que él tiene no solamente que tener conciencia de que está delante de Dios, sino que tiene que ponerse delante de él. No solamente saber que Dios nos ve, sino que yo tengo que acudir a la presencia de Dios. Esa es la idea aquí. Y yo tengo que tomar esa iniciativa. Y tengo que acudir delante de la presencia de Dios con el fin de que Dios, cuando me examine, el resultado de ese examen sea aprobación. Sea que aquel que está examinando, que es Dios, se sienta a gusto, se sienta complacido con lo que está viendo en mi vida. Y entonces aquí somos llamados a que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida, ajustemos nuestra vida a los propósitos de Dios, con el fin de que cuando nos presentemos delante de Dios, que debe ser ahora, no mañana, ahora, Dios pueda decir, este es un creyente aprobado.
No solamente un creyente aprobado, sino que también un obrero. Y el obrero tiene que ver con alguien que trabaja, y alguien que trabaja para Dios. Entonces, fíjese usted la tremenda misericordia de nuestro Dios, que no solamente nos salva, sino que quiere que trabajemos en su empresa. Y dijimos la vez pasada, pero quiere que los trabajadores de su empresa sean trabajadores calificados, competentes. Y Dios nos ha dado todos los recursos, todas las herramientas para que cada creyente pueda ser competente en la empresa de Dios. Dios recibe a todos los creyentes, a todos los trabajadores, para que trabajen en su empresa. Y le da todas las herramientas para que estén bien capacitados, para que cada uno pueda llevar adelante su función dentro de la empresa y pueda hacer esta una empresa productiva en la extensión de la palabra de Dios. Imagínese usted el tremendo propósito que Dios tiene para usted. Es que quiere trabajar con usted y le da todas las herramientas para que usted sea un operario bien calificado para el puesto que Dios le ha asignado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no va a tener temor, que su trabajo lo va a hacer bien, porque sabe cómo hacerlo, porque está capacitado para hacerlo, está con todos los implementos necesarios para llevar adelante ese trabajo. No le falta nada. Ha ajustado todas sus ropas. Se ha vestido de todo lo adecuado para que cuando desarrolle ese trabajo no haya interrupción, no haya nada que impida que él pueda seguir adelante con ese desempeño. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, que delimita bien la palabra de verdad, la palabra de Dios, que es verdadera y que hace tanto bien al pueblo de Dios. Eso es lo que vimos la vez pasada. Bueno, ahora vamos a continuar, versículo 16. Y entonces, fíjese usted que ahora lo que va a hablar aquí en el versículo 16 es de la contraparte, los ministros reprobados. Dice, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y entonces esto es lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer. Si alguien hace esto, es un mal ministro, es un ministro desaprobado, no aprobado. Y lógicamente ningún creyente quiere ser desaprobado delante de Dios, pero esto era lo que estaba sucediendo allá, en medio del pueblo de Dios. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, más evita. Y aquí la palabra evitar, fíjese usted, tiene que ver con esquivar. Si me permiten un ejemplo, es como cuando alguien va por una vereda y ve algo que tiene que esquivarlo y cruza hacia la otra vereda para no toparse con eso, para no mezclarse con eso, ni siquiera pasar por el lado de esa situación que él no quiere. Y cruza, entonces cambia de vereda. Y esa es la idea aquí. O sea, en su vida, Timoteo tiene que evitar, no tiene que verse envuelto en esa situación, ni siquiera estar lo más cerca de esa situación. O sea, alejarse lo más posible al punto de esquivar esa situación. Dar un giro significa esa palabra también. Es utilizada para dar un giro con el propósito de evitar algo. Es decir, yo voy, veo esa situación y entonces me doy media vuelta y me alejo lo más pronto posible. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, aléjate, evita profanas y vanas palabrerías. Todo esto que estamos viendo aquí, fíjese usted que Pablo ya lo había mencionado en la primera carta y pareciera que la situación no había cambiado mucho.
ya que lo vuelve a mencionar en la segunda carta que escribe. Y entonces, Pablo había dicho ya en la primera carta, mire, había hablado de personas profanas. Mire cómo lo expresa aquí en la primera carta, dice capítulo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y entonces aquí hay personas profanas, pero aquí son palabras profanas, son cosas, lo que se dice. Fíjese que algo profano tiene que ver con algo que se opone a Dios. Es lo opuesto de lo sagrado. Es lo opuesto, es la rebeldía delante de Dios. El profano es aquel que no considera a Dios ni sus cosas sagradas, sino que muy por el contrario, no las respeta, no las considera y cree que todas las cosas son común y corriente, son de uso ordinario. Y entonces el profano o las palabras, aquí son las palabras, son las cosas, esas cosas profanas no consideran ni a Dios ni su palabra. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, evita eso, huye de eso, arranca de eso, da un giro de 180 grados y devuélvete. No pases ni siquiera lo más cerca de esos lugares donde están esas personas y lo que están enseñando. Evita profanas y vacías palabras. Palabras que lo único que hacen es meter ruido. Quizás son llamativas por el ruido que meten, por lo innovador que se dice. Pero en realidad no tienen ningún sustento, ninguna base sólida, y no producen ni siquiera un crecimiento espiritual, ni de 0,01 centímetro de crecimiento espiritual producen estas palabras profanas y vanas. Lo único que hacen, dice, conduce más y más a la impiedad. Esa palabra conducir significa que avanza a pasos agigantados. Pareciera que no hay nada que lo detenga, porque dice que avanzan más y más. Hoy día están aquí, mañana están aquí, pasado mañana están aquí, y así, y avanzan y avanzan y avanzan. Pareciera que no tuvieran freno, pareciera que se están desbordando esas palabras profanas y vanas palabrerías. Pero a lo único que avanzan, a lo único que tienen en mente como objetivo, como meta, es la impiedad. Y la impiedad se refiere a aquellas personas o cosas que menosprecian, que tienen en poco a Dios. Mire, el profano no considera para nada a Dios ni sus cosas. El impío es que tiene en poco a Dios, rebaja a Dios. Sí, Dios, sí, pero lo coloca a su nivel. Y entonces esas palabras profanas y vacías rebajan. Hacen que la persona que transita por ese camino va a llegar un día en que va a rebajar a Dios. Y algunos más osados no van a considerar a Dios en su vida. Entonces ese es un camino de perdición. Ese es un mal camino. Y entonces Pablo le dice, arranca de ese camino. No pases por ese camino. No transites por ese camino. No tomes ese camino. Huye de ese camino. Pero sigue avanzando. Mire lo que dice el versículo 17.
y su palabra, es decir, la enseñanza que ellos hacen, carcome como gangrena, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí menciona a 2 hombres, pero antes de mencionar a esos hombres, dice que esa enseñanza que ellos están propagando, porque dice aquí que carcomerá. Eso significa que va a consumir, que va a absorber, que va a envolver, que va a atrapar a aquellos que escuchan eso y lo comienzan a considerar. Comienzan a decir, pareciera que tienen razón, y en realidad sí, mira, si lo miramos y lo pensamos un poco, parece que tienen razón, y empiezan a abrazar esa enseñanza, y lo que va a producir es que en realidad en vez de que ellos están abrazando esa enseñanza se está apoderando de ellos como gangrena. Y aquí la palabra gangrena son términos médicos aquí, fíjese usted, y entonces esa palabra gangrena es como un cáncer maligno que va haciendo metástasis y que se va propagando por el organismo, por el cuerpo, de tal manera de que ya pareciera que su avance nada lo puede detener, no hay cura, no hay antídoto para esta enfermedad. Y esos son los términos que él está usando aquí el apóstol Pablo. Entonces, por eso la exhortación en imperativo, evita, no transites por ese camino. Porque esa enseñanza carcomerá, te va a absorber a cualquiera que empiece a considerar esas enseñanzas erróneas, te va a absorber y se va a propagar como el cáncer. Y en esa situación está Himeneo y Fileto. Y aquí menciona a 2 hombres. Se discute mucho si son creyentes o no son creyentes. Mire, yo no voy a decir nada al respecto, solo voy a decir que Himeneo aparece en la primera carta. Mire lo que dice de Himeneo. De los cuales, leo versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le está escribiendo a Timoteo que mantenga la fe, que persevere en la fe, en la enseñanza, en la buena enseñanza. Pero dice que algunos naufragaron, de los cuales son Himeneo, aquí aparece, y Alejandro, a quienes, dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí se nos da un indicio de lo que el apóstol Pablo hace con estas personas. Entrega a Satanás. Esa misma expresión de entregar a Satanás aparece en 1 Corintios capítulo 5, aplicada también por el apóstol Pablo a un caso puntual ahí. Y entonces podríamos pensar cuál era la situación, la realidad espiritual de estas personas. Porque Pablo dice aquí de Himeneo y de Alejandro que entregó a Satanás. Pero en la segunda carta, Alejandro desaparece. No sabemos qué pasó con él. Probablemente no sea el mismo que aparece aquí en este segundo libro, en el capítulo 4, porque ahí ya se describe lo que él hacía, dice Alejandro el Caldelero. Y aquí aparece Alejandro solo. Y si hubiese sido la misma persona, probablemente hubiese mencionado también su oficio o lo que hacía. Entonces quizás sea una persona diferente. Entonces no sabemos qué pasó con Alejandro. Pero de Himeneo sabemos, por este segundo libro, que persistió en lo que enseñaba.
persistió en lo que había abrazado, en lo que había cobijado en su mente y que se hizo parte de él, esa enseñanza. Pero no solamente abrazó esa enseñanza, sino que también va a decir, mire, se desviaron de la verdad. Versículo 18. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y agrega esto, y trastornan la fe de algunos. Entonces, miren, mis queridos hermanos, Himeneo y Fileto, no solamente ellos habían escogido el camino del error, sino que también, y esto hace aún más grave la situación de ellos, sino que también ellos querían llevar a otros hacia ese camino. Querían arrastrar a otros hacia ese camino. Una cosa es que ellos hayan escogido ese camino y otra cosa muy diferente es ir a buscar a otras personas para llevarlas a ese camino. Son dos cosas muy diferentes y muy distintas. Lo segundo es mucho más grave. Ahora, ¿qué era lo que ellos hicieron? Mire, dice aquí, se desviaron de la verdad. Erraron el blanco, escogieron mal. Y si seguimos hablando de la figura de un camino, ellos escogieron el camino equivocado. Ellos escogieron. Esa es una decisión que ellos tomaron. Ya que dice así, dice aquí que se desviaron. No dice los desviaron, sino que dice se desviaron. Esto quiere decir que ellos escogieron, que ellos tomaron la iniciativa de escoger este camino. No era responsable ningún creyente, no era responsable Timoteo, no era responsable Dios en ninguna manera. Ellos eran los únicos responsables porque ellos escogieron ese camino. A veces me da la idea que uno quiere culpar a alguien de la situación en la que está o de las decisiones que ha tomado. Bueno, aquí en este caso nadie es culpable, solo ellos. Porque ellos escogieron este camino. Ahora, el camino que escogieron lo llevaba más lejos de la verdad, ya que dice, se desviaron de la verdad. Entonces, si el camino que ellos escogieron los desviaba de la verdad, lo que estaba haciendo entonces era que lo estaba acercando mucho más al error, a la mentira. Y entonces ellos iban derecho a la mentira. Transitaban por el camino equivocado y su fin era la mentira, lo opuesto a la verdad. Y entonces estaban cada vez más lejos de la verdad. Y una de las cosas que demostraba eso era lo que decían. Mire lo que decían. Diciendo. Esta palabra diciendo también está en un tiempo donde ellos tomaban la iniciativa de propagar lo que creían, lo que enseñaban. Aquí no es que alguien les preguntaba, hola Himeneo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? No, aquí no es eso. Aquí es que Himeneo venía, o alguien se topaba con Himeneo, por ejemplo. Si me permiten el ejemplo, vamos por la calle, vamos transitando, nos topamos con Himeneo y Himeneo en forma inmediata comenzaba a decirme el error. No es que le preguntaban a él qué es lo que creía, sino que él en forma inmediata comenzaba a enseñar el error. Y entonces dice que él decía de manera permanente,
que la resurrección ya se había efectuado. No dice, mire lo que no dice para que veamos que a veces es sutil el error. Himeneo no decía que no había resurrección. Himeneo pareciera que no negaba la resurrección. Aunque en un sentido sí negaba una resurrección. Pero lo que sí decía es que ya se había llevado a cabo, que ya se había efectuado la resurrección. ¿Qué significa lo que enseñaba? Mire, lo que enseñaba, nos dicen los historiadores, que en aquella época en la cual el apóstol Pablo está escribiendo, y sobre todo en la ciudad de Éfeso, había mucha enseñanza de un grupo llamado gnósticos. Una de las cosas que los gnósticos creían era que el cuerpo humano y todo lo que era materia no podía convivir con lo que era divino espiritual. Y entonces ellos pensaban que el espíritu del hombre estaba en una prisión, se sentía amarrado, se sentía atado a un cuerpo material. Y entonces cuando el ser humano moría, el espíritu se liberaba de este cuerpo de prisión y recién ahí quedaba en una libertad plena para desarrollarse. Eso es lo que ellos creían. Seguramente era esto lo que abrazaba Himeneo y Fileto. Era este error que abrazaban ellos, echando por tierra o no creyendo la resurrección corporal, la resurrección del cuerpo, de cuerpos transformados, pero que el Señor va a levantar estos cuerpos a pesar de todos los años que han pasado, desde el polvo de la tierra, y los va a transformar, cuerpos transformados. Fíjese que esa es una verdad que el apóstol Pablo enseñó en 1 Timoteo capítulo 15. Entonces pareciera ser que la gente en aquella época no creía en la resurrección. Miren lo que le pasó al apóstol Pablo cuando estando en Éfeso, justamente comienza a hablar de ese tema. Mire lo que dice en Hechos capítulo 17, estaba ya predicando, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estás hablando de Jesucristo, que le levantó de los muertos Dios y que lo ha puesto por juez. Pero cuando oyeron, dice, lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Algunos se burlaban y otros decían, en otra ocasión, Pablo, te vamos a seguir escuchando. Porque él mencionó que Dios había levantado de entre los muertos a Jesús. Entonces no era algo, digámoslo así, que Himeneo haya inventado, sino que era algo que circulaba y que se introdujo de alguna manera en medio del pueblo de Dios y que estaba ocasionando estragos ahí en la asamblea en la ciudad de Éfeso. Y Timoteo justamente estaba ahí para poner por delante la verdad de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y estos hombres, Himeneo, y en este caso Fileto, enseñaban esto, diciendo que la resurrección ya había acontecido. ¿Y qué más hacían? Dice, y trastornan la fe de algunos. Esa palabra trastornar significa
perturbar, significa darle un giro. Es como dar vuelta a la persona. Es como colocarla, tomarla de los pies para que mire de manera diferente. Mire de la manera que no es correcta. ¿Se imagina usted que yo me diera vuelta y con los pies quedara hacia arriba y estuviera mirando? Esa no es la manera correcta de ver las cosas. Voy a ver seguramente de manera muy diferente, muy distorsionada a lo que es la realidad. Bueno, esa es la idea aquí. Y eso es lo grave, hermano. Y eso es lo que es muy grave. Porque estas personas no decían a los creyentes, mira, nosotros creemos que la resurrección ya se realizó. Ese es nuestro pensamiento, eso es lo que creemos. Y te lo comparto, bueno, para que usted vea ahí lo que considere pertinente. Ellos no hacían eso. Ellos enseñaban eso y persistían en eso y quizás otras cosas más, de tal manera que dejaban totalmente descolocado la fe de los creyentes. Y algunos seguramente quedaban titubeando, no sabían qué hacer y estaban ahí en una encrucijada. Mire lo que dice Judas, que habla también de tiempos difíciles. Mire lo que nos exhorta Judas a nosotros. A algunos que dudan, convencerlos. Esos son los creyentes que están ahí titubeando, que no saben qué hacer cuando escuchan el error y están ahí. Bueno, eso están dudando. A ellos hay que convencerlos con la palabra de Dios. Mire lo que dice Judas también avanzando, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Hay otros que pareciera que han entrado al comienzo de ese camino del error. Y entonces dice, sálvalos, porque el destino de ese camino es el fuego de la perdición eterna. Entonces, enséñales la verdad para que puedan ser salvados aquellos que están al comienzo de ese camino. Pero mire lo que dice a continuación. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay otros en que no se puede hacer nada. Solamente tener misericordia, con temor. Porque aún sus ropas, lo externo, está todo contaminado. Todo. Y pareciera ser que Himeneo estaba transitando por ese camino. Era muy osado en lo que estaba haciendo. Estaba desviando del camino del Señor al pueblo de Dios. Y eso es ser muy osado. Que el Señor nos guarde de estas personas. Que el Señor nos libre de estas personas. Que no transitemos ni siquiera, y estoy pensando otra vez en la figura de un camino, ni siquiera pasemos por ese camino donde están estas personas. Es mejor desviarse. Es mejor dar media vuelta. Es mejor ir 3 cuadras más hacia otro lado que pasar cerca de esas personas.
Pero para tranquilidad nuestra, dice Pablo, es cierto, Timoteo, te toca un trabajo difícil, te toca un trabajo arduo porque estas personas enseñan y enseñan y enseñan el error. Y tú tienes que enseñar la verdad, tienes que trazar bien la palabra de verdad para que los hermanos puedan crecer en la verdad. Pero sabes también, Timoteo, tú no estás solo en este trabajo, sino que también Dios se hace presente en este trabajo. Y es lo que tiene cada ministro de Dios. Es lo que hay en cada pueblo de Dios, que no solamente están los hermanos, sino que también está el Dios de los hermanos, el Salvador de los hermanos, el Señor de los hermanos. Y mire lo que dice aquí Pablo, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay cosas que nosotros no sabemos, como por ejemplo, ¿serán creyentes, no serán creyentes? Uno puede tener algún indicio, uno puede sospechar algo. A veces, hermanos, hay creyentes que se comportan, pero peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Y seguramente los veremos allá en el cielo porque la salvación es por gracia. La salvación no es por vivir una vida cristiana correcta. La salvación es por gracia. El salvado tiene que vivir una vida cristiana correcta, porque tiene que presentarse delante del tribunal de Cristo. Y ahí sí que vamos a tener que rendir cuenta de nuestra vida, no de la salvación, sino que de nuestra vida cristiana. Bueno, dice Pablo aquí, pero, o sin embargo, frente a esa situación, Timoteo, que se está viviendo ahí, en medio del pueblo de Dios, y que a través de los tiempos, a través de la historia, esa situación se ha replicado en distintos lugares, donde de repente el pueblo de Dios está creciendo en las cosas del Señor y de repente se empiezan a levantar hombres con enseñanzas totalmente equivocadas, erróneas, que empiezan a arrastrar tras sí al pueblo de Dios. Bueno, estando en esa situación, dice, el fundamento de Dios está firme. Los cimientos de Dios está firme, está sólido, está en pie, no se va a desmoronar, no se va a caer, no va a ser nunca destruida. El fundamento de Dios. ¿Qué es el fundamento de Dios? Fíjese que esta palabra fundamento se utiliza, mire, se utiliza para Cristo. Por ejemplo, en primera los Corintios capítulo 3. Mire lo que dice. Dice así el apóstol Pablo en el capítulo 3. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí Pablo menciona como fundamento a Jesucristo, pero también se utiliza esta expresión, el fundamento, para la doctrina de la palabra de Dios. Y así lo dice, mire usted, el escritor a los hebreos cuando habla en el capítulo 6 que tiene muchas cosas que decir, pero que no quiere volver a poner el fundamento de las verdades básicas de la palabra de Dios, y entonces usa la palabra fundamento para hablar de la enseñanza de la palabra de Dios. También se utiliza el fundamento en buenas obras, en 1 Timoteo. Pero aquí sugiero
que el fundamento se refiere al pueblo de Dios, a los que son de Dios. Y entonces ningún verdadero creyente, ningún hijo de Dios va a ser derribado por el error. Es decir, el error lo va a atrapar de tal manera que lo va a retener para siempre. No, viene el Señor y se lo va a llevar el Señor. El error no se va a apoderar por la eternidad de esa persona que ha creído de veras en Jesucristo y que tiene a Jesucristo como su Salvador, porque ese fundamento está firme, sólido, nunca va a ser destruido. Y ese fundamento tiene este sello. Esta expresión fundamento es un término de edificación. Y ustedes se han dado cuenta que cuando construyen un edificio, siempre en la fachada del edificio aparece quién lo construyó y su nombre. Normalmente siempre aparece cuál es el nombre y quién lo construyó, o el arquitecto fulano de tal. Y el nombre del edificio. Bueno, aquí también. Tiene un sello. El sello habla de propiedad. Habla que Dios es el dueño de este fundamento. De todo esto que se ha cimentado en Cristo. Lo que el mismo Señor dijo, que el infierno no va a prevalecer contra él. Nada va a prevalecer contra este fundamento. Porque tiene un sello de propiedad, de pertenencia, le pertenece a Dios. Y mire lo que dice. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que son de su propiedad, a los que le pertenecen. Conoce el Señor. Esa palabra conocer habla de una relación íntima. No solamente habla de que yo vi a alguien, sí, lo ubico. No. Habla de que mantenemos una relación, mantenemos un vínculo, de tal manera de que yo conozco perfectamente a la otra persona por la relación que tengo con esa persona. Y entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor tiene una relación con los suyos, con los que son realmente de Él. Hay una relación, hay un vínculo espiritual de cada creyente con su Señor, con aquel que le ha salvado, con aquel que es el soberano Señor y Salvador. Esto quiere decir, hermanos, que mire, el Señor no solamente nos salva y nos deja ahí como salvado, que ya eso sería gran cosa. No, mire, nos salva y nos hace de su propiedad para que podamos tener una relación íntima con Él y podamos disfrutar nosotros a Él y Él a nosotros. Nosotros nos podemos deleitar con nuestro Señor y nuestro Señor quiere deleitarse con nosotros. Esa es la grandeza de nuestro Dios y Salvador. Y entonces dice, este es un sello, que Él nos conoce, que Él tiene una relación continua, permanente, con los que son suyos, con los que realmente Él ha salvado. Él mantiene una comunicación constante, permanente. Corrige, guía, alumbra, ilumina de manera permanente porque es parte de la relación. Pero además dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y entonces fíjese que lo segundo que hemos leído, es decir, apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, tiene su base en la primera expresión de este párrafo. Es decir, conoce el Señor a los que son suyos. Como existe esta relación, este vínculo permanente,
donde cada creyente sabe por esta relación lo que nuestro Dios quiere de nosotros, nosotros vamos a ser conscientes de la voluntad de Dios y eso se va a traducir en una vida práctica. Y lo segundo aquí apunta a una vida práctica. Esa relación con mi Señor me va a llevar a que se refleje en mi vida cristiana. Y en mi vida cristiana va a ser un apartarse, va a ser un constante retirarme, ausentarme. Dar media vuelta es casi la misma idea de la iniquidad, de todo aquello que se levanta en contra de lo que es de Dios. Aquello que no considera a Dios, todas esas enseñanzas, todas aquellas personas que no consideran a Dios abiertamente y se levantan en contra de Dios de manera abierta. Yo me tengo que apartar. Porque además invoco. Invocar significa que yo considero, que yo aprecio. Yo soy el que tomo la iniciativa de apreciar en mi vida a aquel que estoy invocando. Pero también implica que yo considero la grandeza de aquel a quien estoy invocando. Porque me estoy acercando a alguien que es muy diferente a mí. Y me estoy acercando a alguien que es mucho más grandioso que yo para cobijarme bajo su alero, bajo sus cuidados, bajo su protección. Porque estoy invocando a alguien que es mucho más superior que yo. Por lo tanto, esa relación que tengo con mi Señor me va a llevar a considerar la grandeza de mi Señor. Y eso me va a motivar a que yo me aparte de todo lo que quiera rebajar a mi Señor o no considerar a mi Señor, e incluso más me va a motivar a acercarme acudiendo a su presencia más y más, porque va a ser el lugar de refugio, va a ser el lugar donde yo me voy a sentir protegido por aquel que es poderoso, ya que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y cuando dice Cristo, estamos pensando y hablando de ese ser divino, glorioso, que vino del cielo. Entonces me cobijo ahí, en Cristo, mi Señor, mi Salvador, que vino del cielo a buscarme a mí. Y un día, ese mismo Señor, ese mismo ser divino, el mismo, no otro, el mismo, va a venir a las nubes. ¿Y sabe qué? A buscarme a mí, al que ha salvado. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Y así con cada creyente, lo estoy expresando en primera persona para que ojalá resalte esto. Pero es lo que va a ser nuestro Dios y Salvador. Termino, y disculpen porque me he pasado otra vez, pero termino para aquellos amigos nuestros. ¿Qué esperanza tiene usted? Si usted no ha creído en Cristo, Cristo no le va a venir a buscar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted arrepiéntase de sus pecados y vuélvase a Cristo por la fe y recíbalo como su Salvador personal. Que el Señor le ayude.